Mírate los pies, obsérvalos bien. Están diseñados anatómicamente para golpear tierra firme. Tus talones absorben el impacto del suelo. Tus dedos te dan equilibrio sobre la roca y la hierba. Ahora respira hondo. Tus pulmones están diseñados para filtrar oxígeno del aire, no del agua. Tu piel es porosa, absorbe el frío y se agrieta con la sal. Tus ojos se irritan si los abres bajo la superficie sin protección. Biológicamente, el ser humano es un animal terrestre. Somos una especie confinada a la roca. No tenemos nada que hacer en el océano. Y sin embargo, el mar cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Durante la inmensa mayoría de nuestra historia como especie, esa masa azul infinita y rugiente no era un camino, era un muro. Era el fin del mundo conocido, el abismo donde terminaban los mapas y donde empezaban los monstruos. Si te adentrabas en él, la sentencia era simple: morías. Pero el ser humano tiene un defecto, o quizás una virtud, que lo diferencia del resto de animales. No acepta sus límites biológicos. Y si no, mira a tu alrededor hoy. El café que has tomado esta mañana ha llegado en un buque desde Brasil o Vietnam. Los componentes de tu teléfono móvil cruzaron el Océano Pacífico. Tu ropa ha viajado más kilómetros en un solo mes que tus antepasados en toda su vida. Hoy se mueve por mar alrededor del 80% del comercio mundial por volumen y cerca del 70% por valor económico. Hemos convertido el entorno más hostil, corrosivo y peligroso de la Tierra en nuestra mayor autopista. Pero, ¿cómo ocurrió este milagro tecnológico? ¿Cómo pasó un primate asustado, aferrado a un tronco flotante en un río, a construir buques de hasta cientos de miles de toneladas de peso muerto, capaces de operar en mares extremos y sortear tormentas que hundirían ciudades? La historia del barco es la historia de la tecnología suprema. Es la historia de cómo los polinesios aprendieron a leer las estrellas cuando Europa aún vivía en la oscuridad. Es la historia de la obsesión de una pequeña nación llamada Portugal por rodear un continente que parecía no tener fin. Y es la historia de cómo una simple caja de metal estandarizada hizo que el mundo pasara a ser infinito a ser un pañuelo. Hoy zarpamos hacia lo desconocido. Sujétate fuerte, porque vienen curvas y vienen olas. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y Levatanclas. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Todo gran viaje comienza con un accidente o con una necesidad desesperada. Debemos retroceder mucho en el tiempo. No lo sabemos cuándo fue el primer clic cultural exacto, pero sí sabemos que hubo cruces marítimos muy antiguos. La presencia de homininos en islas como Flores en Indonesia implica travesías por mar hace cientos de miles de años, mucho antes de que nuestra especie, el Homo sapiens, dominara la Tierra. Imaginad una inundación ancestral. Un grupo queda atrapado. Uno de ellos, quizás por pánico, se aferra a un árbol caído que baja por la corriente y observa algo que desafía su intuición. La madera flota, no se hunde y puede soportar su peso. Ese fue el momento en que entendimos que no teníamos que nadar, no teníamos que gastar energía, podíamos flotar. Pero claro, flotar no es navegar, no, una balsa va a donde quiere el río, no a donde quieres tú. El primer salto tecnológico real, el nacimiento de la ingeniería naval, fue la canoa monóxila. Tenemos la prueba física, la canoa de Pese, encontrada en un pantano de Holanda. Tiene unos 10.000 años de antigüedad, datada en el rango del 8.000 a.C. Está hecha en pino silvestre, trabajada pacientemente con herramientas de sílex y fuego controlado. Esto es ingeniería avanzada para la edad de piedra. Al vaciar el tronco, consigues tres cosas fundamentales. Primero, que bajas el centro de gravedad, lo que mejora drásticamente la estabilidad. Segundo, reduces el peso de la estructura. Y tercero, aumentas el francobordo y creas espacio de carga. Por primera vez el ser humano podía llevar mercancías, herramientas o familia sobre el agua sin mojarse. Y podía pescar en el centro del lago, lejos de los depredadores de la orilla. Sin embargo, estos eran barcos de aguas tranquilas, ríos y lagos. El mar abierto es otra bestia. Para enfrentar al océano, hacía falta una civilización que no mirara a la tierra, sino al horizonte infinito. Hablo de los mayores navegantes de la prehistoria,
los pueblos del Pacífico. Hace 3.500 años, mientras en muchas regiones del mundo predominaba la navegación de cabotaje, es decir, sin perder la costa de vista, los pueblos lápita, ancestros de los polinesios, desarrollaron y perfeccionaron algo increíble: la canoa oceánica de doble casco. Es lo que hoy llamamos catamarán. Es física pura aplicada a la supervivencia, ya que un casco delgado es rápido, sí, pero inestable. Pero dos cascos delgados unidos son rápidos y estables. Con barcos hechos de madera, cuerda de fibra de coco y velas tejidas con hojas de pandano, conquistaron el Océano Pacífico. El llamado Triángulo Polinesio es una extensión de agua gigantesca, desde Hawái en el norte hasta Nueva Zelanda en el sur, y la isla de Pascua en el este. Navegaron miles de kilómetros de océano vacío, sin brújula, sin sextante, sin mapas y sin metal. ¿Cómo? Pues usando lo que podríamos llamar un GPS biológico. Leían el patrón de interferencia de las olas. Sí, podían sentir el oleaje de fondo, que rebotaba en islas lejanas a cientos de kilómetros. Además, seguían a las aves marinas, que sabían que volvían a tierra al atardecer, y memorizaban mapas estelares complejos, que pasaban de generación en generación mediante canciones. Fue la expansión humana más valiente hasta la llegada de la era espacial. Y bueno, mientras el Pacífico era conquistado por la intuición y la lectura de las estrellas, en el Mediterráneo nacía la navegación basada en la fuerza bruta y el comercio a gran escala. Egipto nos dio documentos tempranos del uso de la vela. Aprendieron que podían atrapar el viento del Nilo para mover piedras gigantes. Y aunque en el Nilo usaban barcos de papiro, para la navegación marítima en el Mediterráneo o el Mar Rojo, construyeron barcos de madera, capaces de expediciones legendarias, como las del país de Pun. Pero fueron los fenicios, los habitantes del actual Líbano, quienes cambiaron el juego hace 3.000 años al estandarizar la construcción naval. Ellos tenían un recurso natural que valía más que el oro en aquella época: el cedro del Líbano. Madera dura, resistente a la putrefacción y, lo más importante, de troncos largos y rectos. Y con esta madera perfeccionaron y popularizaron la columna vertebral de los barcos, la quilla. La quilla es una viga central sólida que recorre el fondo del barco de proa a popa, y sobre ella se construyen las costillas del casco, y esto da una rigidez estructural sin precedentes y permite que el barco sea golpeado por las olas sin partirse en dos. Y los fenicios no querían explorar solo por curiosidad, querían vender. Eran los grandes mercaderes de la antigüedad y desarrollaron el barco redondo, o gaulos. Era un barco ancho, barrigudo, muy lento, sí, pero increíblemente estable y capaz de cargar toneladas de ánforas con vino, aceite y, claro, su famoso tinte púrpura. Y gracias a estas naves robustas, los fenicios salieron del Mediterráneo, llegaron hasta las islas de estaño en la actual Inglaterra, y existe un relato antiguo, narrado por Heródoto, que atribuye una circunnavegación de África a marinos fenicios al servicio del faraón Necho II. Aunque esto es un episodio debatido mucho por los historiadores, lo que es innegable es que ellos crearon la primera red comercial a gran escala. Y así, el mar dejó de ser una barrera y se convirtió en el medio para hacerse rico. Pero la historia humana es predecible, y donde hay comercio hay piratería. Y donde hay piratería hay guerra. Y el barco se dividió en dos especies evolutivas distintas: el mercante, gordo y a vela, y el de guerra, delgado y a remo. Y la cúspide de la ingeniería militar antigua fue el tirreme griego. Quiero que imaginéis un misil de madera de unos 37 metros de largo. Para que fuera rápido, tenía que ser estrecho y largo, pero para moverlo a la velocidad necesaria para el combate, necesitabas potencia humana explosiva. Los ingenieros griegos diseñaron un sistema matemático de 3 bancos de remeros superpuestos en un espacio minúsculo y asfixiante. 170 hombres, sincronizados al milímetro. Si un solo hombre fallaba el ritmo, su remo chocaba con el de delante y el de atrás, y la descoordinación reducía drásticamente la potencia, y el barco perdía su capacidad de maniobra en medio del combate. Y en la proa llevaban un espolón de bronce. Y es que la táctica naval griega principal no era el abordaje, era la embestida. El tirreme se convertía en un torpedo humano capaz de alcanzar picos de velocidad de 7 a 9 nudos en embestida para abrir vías de agua, desfondar o desarbolar al enemigo. En la batalla de Salamina, en el 480 a.C., estos barcos fueron clave para frenar la invasión persa.
Y bueno, cómo no, luego llegaron los romanos. Y Roma inicialmente era una potencia terrestre. Sus soldados eran infantería pesada, excelentes en tierra, pero inútiles en un barco que se tambalea. ¿Y qué hicieron? Pues ¿qué van a hacer? Aplicaron la ingeniería romana para cambiar las reglas del juego. Y es que copiaron los barcos cartagineses, pero añadieron un invento propio, el Corvus, un puente levadizo de madera con un pincho de hierro gigante en la punta. Cuando se acercaban al barco enemigo, dejaban caer el puente. El pincho se clavaba en la cubierta rival, bloqueando los dos barcos juntos. Y de repente, la batalla naval se convertía en una batalla terrestre. Los legionarios cruzaban el puente con sus escudos y espadas y masacraban a los marineros enemigos. Roma conquistó el Mediterráneo no navegando mejor, sino convirtiendo el agua en tierra. Sin embargo, el Corvus tenía un precio. Hacía las naves inestables con mal tiempo. Y muchos historiadores vinculan su uso a desastres en tormentas que costaron flotas enteras. Y es por eso que acabó abandonándose. La ingeniería naval nunca es neutral. Toda ventaja táctica tiene un coste. Y el mar siempre cobra su deuda. Y mientras el Mediterráneo luchaba por el control, en el norte de Europa surgía una tecnología naval radicalmente distinta que aterrorizaría a todo el continente durante 3 siglos. Sí, lo has adivinado, los vikingos. Sus barcos, los Drakkar o Langskip, eran obras maestras de la flexibilidad. A diferencia de los rígidos barcos del sur, los barcos vikingos utilizaban la técnica del casco trincado. Los clinker, las tablas, se superponían unas sobre otras remachadas juntas. Y esto permitía que el barco se doblara y se adaptara a las olas del Atlántico Norte, en lugar de romper contra ellas. Pero su gran secreto era el calado. Tenían el fondo casi plano y podían navegar con apenas 1 metro de profundidad de agua. Y esto les dio una capacidad táctica terrorífica. Eran barcos oceánicos, sí, capaces de cruzar el Atlántico hasta América, como hizo Leif Erikson siglos antes que Colón, pero también podían remontar ríos poco profundos. Imagínate el terror de un monje en París o en Sevilla. Estás tierra adentro, te sientes seguro, y de repente ves velas cuadradas y cabezas de dragón remontando el río Sena o el Guadalquivir. Los vikingos podían atacar donde nadie los esperaba y desaparecer antes de que llegara el ejército de defensa. Su tecnología naval no solo les permitió saquear, sino conectar comercialmente desde Rusia hasta Terranova. Y es imposible hablar de historia naval sin mirar a Oriente, ya que a principios del siglo XV, décadas antes de que Europa se lanzara al océano, China poseía la flota más grande y avanzada que el mundo había visto jamás. Bajo el mando del almirante eunuco Zheng He, la dinastía Ming construyó los barcos del tesoro. Las dimensiones descritas en las crónicas son casi difíciles de creer. Se habla de buques de más de 120 metros de eslora. Sí, 120 metros. Comparad eso con la Santa María de Colón, que apenas llegaba a los 25 metros. Es decir, la Santa María cabría en la cubierta de un barco de Zheng He. Estas ciudades flotantes tenían compartimentos estancos, una tecnología que Occidente tardaría siglos en adoptar. Timones gigantescos y tripulaciones de miles de hombres. Realizaron 7 viajes épicos por el Índico, llegando hasta la costa este de África, repartiendo regalos y demostrando el poder del emperador. Era una flota de prestigio y también una declaración de supremacía. Pero entonces ocurrió lo impensable. China, por decisiones políticas internas y el coste de las guerras en el norte, decidió cerrarse al mundo. Quemaron la flota, prohibieron la construcción de barcos grandes, destruyeron los planos. China, que tenía la tecnología para descubrir América, eligió no hacerlo. El océano quedó libre para que una pequeña y desesperada nación europea tomara el relevo. Pensad una cosa, Europa en el siglo XV está acorralada. El Imperio Otomano ha tomado Constantinopla en 1453. La ruta de la seda está bloqueada. No hay especias, no hay pimienta, ni canela, ni medicinas que venían de Oriente. Europa se enfrenta a la ruina económica. Solo hay una salida, el Océano Atlántico. Pero el Atlántico era el mar tenebroso. Nadie sabía dónde terminaba África. Y aquí entra en escena Portugal y una figura clave, el infante Enrique el Navegante. Y aunque la idea de una escuela de Sagres como institución formal es discutida y en parte legendaria, lo cierto es que Enrique impulsó las exploraciones como nadie. Patrocinó cartografía, instrumentación y reunió el saber disperso de judíos, árabes y cristianos. Su objetivo, hackear el océano. Pero el primer problema era el hardware, ya que las galeras mediterráneas no servían para el oleaje atlántico.
Así que en Portugal se desarrolló gradualmente el híbrido perfecto, la carabela. Pequeña, ágil y con un secreto tecnológico adaptado del mundo árabe, la vela latina, ya que la vela triangular actúa aerodinámicamente. Permite ceñir el viento, generando una componente de empuje, incluso cuando el viento no viene de atrás. Combinado con una quilla efectiva para evitar la deriva lateral, esto permitía a los portugueses navegar de bolina, es decir, en zigzag, contra la dirección del viento. Y por primera vez, tener el viento en contra no significaba detenerse. Y con esta nueva tecnología, los portugueses empezaron a bajar por la costa de África milla a milla. Llevaban a bordo unos pilares de piedra tallada llamados padrao, y cada vez que llegaban a un punto nuevo, clavaban el padrao en la playa. Era una señal, una afirmación silenciosa. Hemos llegado hasta aquí. Año 1482. El capitán Diogo Cao cruza la línea del Ecuador. Las estrellas conocidas desaparecen. La estrella polar se hunde. Y aparece la Cruz del Sur. De repente, ocurre algo extraordinario. Están lejos de la costa, pero el agua cambia de color. El azul profundo se vuelve marrón rojizo. Prueban el agua. Es mucho menos salina. Casi dulce. Diogo Cao cree haber encontrado el paso a la India. Piensa que África se ha terminado y gira las carabelas y entra en la corriente. Pero no, había descubierto la desembocadura del río Congo, uno de los grandes del planeta, segundo por caudal tras el Amazonas. Su pluma de agua dulce se detecta mar adentro a gran distancia. Cao remontó el estuario y parte del Bajo Congo. Y alucinan, es un mundo nuevo. Ven hipopótamos, cocodrilos y el poderoso reino del Congo. La esperanza es máxima, pero entonces el río se vuelve violento. Los rápidos y cataratas del bajo río impiden continuar. Es un callejón sin salida para sus barcos. Y se dieron cuenta que África no terminaba ahí. Era una masa de tierra gigantesca que seguía extendiéndose al sur. Y Cao tuvo que dar la vuelta dejando un padrao y muriendo pocos años después. La causa exacta es incierta, pero su decepción debió ser inmensa. Y es que tuvieron que pasar años y años hasta que Bartolomeu Díaz doblara el Cabo de Buena Esperanza. Bartolomeu Díaz zarpó en 1487 con 2 naos y una nave de apoyo. Y la clave no fue solo el valor, fue la técnica, ya que los portugueses ya dominaban la volta do mar, esa vuelta del mar que parecía un sinsentido para un marinero medieval, alejarse de la costa adrede para buscar en alta mar los vientos y corrientes del Atlántico. Con ese conocimiento, vientos alisios al sur o esterlis al norte, Díaz fue empujado por temporales más allá del extremo africano y al regresar hacia el este comprobó lo impensable. África tenía un cabo, y en 1488 lo dobló y entró en el Índico. Lo llamó el Cabo de las Tormentas, pero el rey Juan II prefería rebautizarlo como Cabo de Buena Esperanza. Y no era propaganda, era una declaración tecnológica. Si el barco podía pasar, el mundo se podía coser. Pero doblar un cabo no es abrir una ruta. Para transformar una hazaña en un corredor estable, hacía falta una flota capaz de aguantar meses de navegación, cargar agua y también provisiones, montar guardias, mantener disciplina y, sobre todo, navegar sin ver tierra. Y aquí la carabela, ágil con velas latinas que permitían ceñir el viento, había sido perfecta para explorar costas y estuarios. Sin embargo, para unir continentes, empezó a imponerse otro animal naval, sí, la nao o carraca, más grande, más lenta, con mayor capacidad de carga, casco alto y aparejo mixto. Era un cambio de filosofía, de barco explorador a barco logístico, pensado para cruzar océanos como quien atraviesa un desierto. En 1497, Vasco de Gama partió con naos robustas y una misión concreta: llegar a la India por mar. La ruta era un problema de física atmosférica tanto como de cartografía. La navegación del momento podía calcular latitud con instrumentos como el astrolabio náutico o el cuadrante, y con tablas astronómicas, pero la longitud era un misterio práctico. Y así se avanzaba con estima, rumbo con brújula, velocidad aproximada a ojo o con técnicas rudimentarias, tiempo medido por ampolletas y correcciones constantes. Era una ciencia imperfecta, pero acumulativa, es decir, cada viaje afinaba el siguiente. Y da Gama bordeó África, cruzó el Índico y en 1498 alcanzó Calitut. Lo que había empezado como aventura se convirtió en sistema. Fortalezas, factorías, rutas de retorno, convoyes. Y el barco ya no era solo transporte, era infraestructura imperial flotante. Y mientras Portugal cerraba la llave del Índico, Castilla y Aragón miraban al oeste. Y aquí entra la otra gran historia naval, el descubrimiento de América. Cristóbal Colón no demostró que la Tierra era redonda. Eso ya se sabía en círculos cultos desde la antigüedad.
sino que apostó por una idea más peligrosa, que Asia estaba lo bastante cerca como para llegar navegando hacia Poniente. Eso sí, su cálculo de distancias era erróneo, pero su intuición sobre el Atlántico fue precisa en un punto decisivo: los vientos. En 1492 salió con 3 barcos distintos, 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y una nao, la Santa María, y bajó hasta latitudes donde los alisios empujaban hacia el oeste con una regularidad casi mecánica. Era como enganchar el barco a una cinta transportadora invisible. Ese cruce no fue magia ni suerte, fue tecnología naval y organización. Casco de construcción a tope, Carvel, que permitía mayor tamaño y resistencia. Timón de codaste que daba control fino. Velas combinadas para jugar con el viento, y una cultura de navegación que ya sabía convivir con la incertidumbre. Y Colón llegó al Caribe en octubre de 1492 y creyó hasta el final estar en las Indias, por eso el nombre, pero el hecho material era incuestionable. El océano escondía tierras que no encajaban en los mapas europeos, y el regreso fue de nuevo una lección de atmósfera, porque para volver no se podía luchar contra los alisios. Había que subir al norte para encontrar los vientos del oeste que devolvían a Europa. Y ese patrón, bajar para ir y subir para volver, se convirtió en una autopista oceánica. Y al abrirse la autopista cambió la escala de todo. Navegar ya no era costear, era cruzar. Y a partir de ahí, América dejó de ser un hallazgo y se volvió un problema naval permanente para mantener rutas, transportar gente y carga, sostener asentamientos, mover metales, alimentos, animales, ideas y también enfermedades. La historia atlántica es inseparable de la bodega de un barco. En 1494, el Tratado de Tordesillas intentó poner una línea sobre el agua y repartirse el mundo por anticipado. Pero una línea no navega, navegan los barcos. Y la expansión exigía mejoras continuas. Aparecieron convoyes, escoltas, artillería embarcada más seria y tácticas nuevas. Los cascos crecieron, las cubiertas se ordenaron para cargar y disparar, y el barco se militarizó. La mar dejó de ser solo un camino, pasó a ser frontera. Y entonces llegó la obsesión final: encontrar el paso que conectara Atlántico e Índico por el oeste. Si el globo era redondo, debía existir una manera de llegar a Asia, sin cruzar el cierre portugués en África. Fernando de Magallanes, un portugués al servicio de Castilla, partió en 1519 con 5 naves: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Después hablaré de esto, pero no eran barcos heroicos. Eran barcos de trabajo, cargados hasta el límite, con tripulaciones tensas, comida que se pudría, agua que se corrompía y una autoridad que se mantenía a base de jerarquía dura. Y es que la navegación oceánica no era romántica. Era administración del hambre, del miedo y también del motín. Y en 1520 encontraron el estrecho al sur del continente americano. Un laberinto de canales fríos y traicioneros que hoy llamamos Estrecho de Magallanes. Y al salir al otro lado, Magallanes lo bautizó Mar Pacífico, por la calma inicial, aunque el Pacífico podía ser el peor enemigo, ya que era enorme, sin escalas, con meses de travesía sin fruta fresca, sin agua limpia, con el escorbuto acechando. Y es que la tecnología naval tenía límites biológicos. Un barco podía cruzar océanos, sí, pero un cuerpo humano no siempre. Magallanes murió en 1521 en Mactán, en Filipinas, en un choque local que recuerda una verdad muy incómoda: la historia global a menudo gira por decisiones pequeñas. Y la expedición continuó bajo otros mandos. Se redujo, improvisó, quemó barcos, negoció, saqueó, sobrevivió. Y al final Juan Sebastián Elcano tomó la victoria y decidió volver por el Índico rodeando África y evitando así puertos portugueses. La vuelta más larga y peligrosa, pero la única posible. En 1522, 3 años después de zarpar, regresó a Sanlúcar con una sola nave y una tripulación exhausta. La primera circunnavegación no fue solo una hazaña geográfica, fue la demostración definitiva de que el barco, esa combinación de madera, hierro, cáñamo y tela, era la máquina que podía conectar el planeta, desde los padroes clavados en playas africanas hasta la Victoria, entrando coja en puerto. La historia naval del siglo XV y comienzos del siglo XVI es la historia de una tecnología que convirtió el viento en ruta, la ruta en comercio, el comercio en poder y el mundo en un solo mapa. Por primera vez ya era real. Pero como te estaba diciendo, solemos romantizar esta era, pero la realidad diaria era una pesadilla biológica y lo quiero explicar mejor, porque la tecnología naval había avanzado, sí, pero la tecnología de conservación de alimentos seguía en la Edad de Piedra.
Y si quieres que hable de esta tecnología, la de conservación de alimentos, déjamelo aquí abajo y os explicaré cómo ha ido su historia. Y bueno, imaginad la vida de un marinero en 1520. Hacinados, durmiendo sobre madera húmeda. La comida principal era el bizcocho o galleta náutica. Era una masa de harina cocida 2 veces, hasta ser dura como un ladrillo. A las pocas semanas se llenaba de gorgojos. Los marineros las comían a oscuras para no ver los gusanos. Lo que oyes, el agua se pudría en los barriles, volviéndose verde y viscosa. Y luego el asesino silencioso, el escorbuto, sin vitamina C. El cuerpo deja de producir colágeno. Las encías se hinchan y ennegrecen, los dientes caen, se reabren heridas antiguas, hay hemorragias internas, debilidad extrema y un dolor óseo insoportable. El escorbuto era una muerte lenta y atroz. Como os decía, en la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, salieron 5 barcos, 5, con alrededor de 270 hombres. Y volvió solo uno. La Victoria, con solo 18 europeos supervivientes, aunque es verdad que otros lograron volver por otras vías más tarde. Pero lo que era claro es que el océano era un cementerio. El barco unió al mundo, sí, pero sus cimientos están hechos de ese sacrificio humano. Además, había otro enemigo invisible, además del escorbuto, la longitud, porque los marineros sabían medir la latitud, es decir, norte-sur, mirando el sol o la estrella polar, pero no tenían forma de saber en qué punto este-oeste estaban. Y es que la Tierra gira, y para saber tu longitud, necesitas saber la hora exacta en tu barco y la hora exacta en tu puerto de origen. La diferencia horaria te da la distancia, pero los relojes de péndulo no funcionaban en un barco que se movía. Y los relojes mecánicos se atrasaban con los cambios de temperatura y humedad. Y es por eso que los barcos se perdían, chocaban contra rocas, porque calculaban mal su posición por cientos de millas. Pensad que fue un problema tan grave que el Parlamento británico ofreció una fortuna a quien lo resolviera. Y ojo que la solución no vino de un astrónomo, vino de un humilde relojero, John Harrison, una persona que dedicó su vida a crear el cronómetro marino, que es un reloj capaz de mantener la precisión en alta mar. Sin ese reloj mecánico, el GPS moderno no existiría conceptualmente. Y bueno, durante milenios la ecuación fue clara. Un barco es igual a madera más una vela o un remo. Si no había viento o brazos, no te movías, pero en el siglo XIX, el ser humano desafió a la naturaleza, primero con el vapor, motores que quemaban carbón, y ya no dependías del viento para avanzar, aunque las tormentas seguían siendo letales. Además nacieron los horarios precisos, y el mundo se volvió puntual. Y segundo, con el hierro. Existía la creencia de que el hierro se hunde, pero el principio de Arquímedes dice que si desplazas un volumen de agua que pesa más que tu barco, flotas. No importa el material. Y el ingeniero Isambar Kingdom Brunel construyó el SS Great Britain, votado en 1843, y fue uno de los primeros grandes buques oceánicos con casco de hierro y, crucialmente, propulsión por hélice, la Screw Propeller, y adiós a las ineficientes ruedas de paletas. Y esto permitió construir leviatanes. El Titanic, alrededor de 46.000 toneladas de registro bruto, fue la cumbre de esta arrogancia, y su hundimiento nos recordó brutalmente que, por mucho acero y compartimentos estancos que usemos, el mar siempre es más fuerte. Y bueno, ya en el siglo XX el barco se reinventó. Primero para la guerra. Alemania convirtió el submarino, que ya existía experimentalmente, en un arma estratégica a gran escala. El U-Boot, un asesino invisible que cambió las reglas del juego naval, y en superficie, el portaaviones destronó al acorazado. La guerra se volvió tridimensional, pero la segunda reinvención es la que afecta a tu vida diaria. Y es que en 1956, un empresario del transporte llamado Malcolm McLean tuvo una idea aburrida pero revolucionaria. El contenedor, porque antes cargar un barco era un Tetris manual de sacos y cajas que tardaba semanas. McLean estandarizó una caja de metal que podía pasar del camión al barco sin abrirse. Y esto redujo brutalmente los costes de carga y descarga de casi $6 por tonelada a apenas 16 centavos en estimaciones históricas. La globalización es el contenedor. Buques actuales pueden cargar más de 24.000 contenedores y, lo más impactante, tripulaciones de apenas 20 o 30 personas mueven el mundo entero. Como ves, desde el tronco ahuecado del Paleolítico, pasando por la decepción de Diogo Cao, hasta los monstruos de acero que cruzan el Pacífico hoy, el barco es la máquina más importante que hemos creado. Es el vehículo de nuestra curiosidad. Nos dio el comercio, nos dio la guerra.
nos dio el descubrimiento de nuevos mundos y nos dio la conexión global. Y la historia no ha terminado, porque estamos diseñando barcos autónomos guiados por IA, sí, por inteligencia artificial. Y cuando miremos hacia arriba, hacia las estrellas, recordad cómo llamamos a los vehículos que nos llevarán a otros planetas. Los llamamos naves, spaceships. Y es que en el fondo seguimos siendo esos mismos marineros, subidos a una cáscara de nuez, remando hacia la oscuridad, esperando encontrar una nueva orilla en la inmensidad del universo. Y de todo eso os hablo en mi otro canal de ciencia, en Ciencias de la Ciencia, que os animo a que os suscribáis. ¿Y tú, después de saber todo esto, te subirías a una réplica de la carabela de Colón para cruzar el Atlántico sabiendo lo de las galletas con gusanos? ¿O prefieres la seguridad del buffet libre de un crucero? Déjamelo en los comentarios. Y si ves que me he dejado algún barco, alguna historia, pues dímelo aquí en los comentarios, porque la historia naval es muy grande y la he resumido todo lo que he podido. Y nada, si te ha gustado tanto como a mí esta conexión global, tienes que ver el vídeo sobre la historia del cable, ya que descubrirás qué hay debajo de esos barcos en el fondo del mar, llevando tu internet entre continentes. Ah, y si quieres tu dosis diaria de curiosidad histórica o científica, sígueme en Instagram, JJPriegoTV, porque allí subo lo que no cabe aquí en YouTube. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.